Coordinador y entonces Alex y yo trabajamos juntos en Orange County. Pero Bueno, el- trabajamos la misma vez, no es que como acabamos juntos, pero trabajamos la misma vez. Pero el único que fue a FTV fuiste tú, ¿verdad? Sí, sí, y ahí estoy todavía. El 1 de agosto pasado cumplí mis 25 años, pero no. Había, Todavía. cuando yo estaba, que yo me reuní con él, había un sargento, teniente, blanco, calvo, que estaba a cargo de la unidad de ganga. ¿En Orange County? Que era cuando estaba... Oh, Kenny Parker. Kenny Parker. Kenny Parker es un Otro cobarde de sapingo. mierda. Es un sapingo. Digo, es buena gente. Parece que amigo de él. Yo trabajé para... No. ¿En qué año fue eso? Lo que te puedo decir es que él, Jerry Deming era el sheriff en esa época, ¿verdad? Pues no, ya yo no estaba ahí. Cuando fue un caso donde, pero fue que hubo un caso donde era una ganga de aquí que iban a robar a Seminole County y Volusia County. Y entonces van a hacer iban de camino y habían hecho el último overact y la gente de Volusia y de Seminole County estaba, o sea, yo no estoy diciendo que uno sea mejor que el otro, pero la reacción que tuvo él fue exactamente esa. Lo arrestó a los tipos antes de tiempo. Yeah. Pues, Yo trabajé para eso. y créeme, yo entiendo, yo soy el primero que estoy de acuerdo en que la seguridad de los agentes es más importante que un caso. Sí, él fue mi sargento, se fue y después lo trajeron otra vez como sargento, pero ya yo me había ido. Y después entonces él se reportaba a una mujer que era teniente o capitana, una rubia. Julia Blackman. No me acuerdo el nombre. Pero o sea, era una mujer elegante, era más pausada, más calmada. Porque ese tipo yo podía fucking discusiones con ese tipo que... Porque, bueno, Julia, ya era sargento cuando se retiró, ¿verdad? Todavía. Julia. Sí, Era teniente. ¿Ya era teniente cuando se retiró? Yo me río con lo de... Yo me río con lo de Ella NBA. era mi sargento y Sonda era la corporal. Yo me río con lo de NBA porque NBA llevaba wiretaps a la oficina. Yo trabajé en wiretaps. Tan pronto yo dije eso, me escribe FBI. A mí me llamaron para los casos mexicanos y eso me llamaban. Un día llevaron un wiretap que tenía, la ciudad tenía 200 páginas. Para que nosotros hiciéramos el trabajo de la DEA. Y yo cuando yo era el jefe de la oficina aquí en Orlando, y yo me pongo a revisarlo porque la misión que yo tenía era subir los casos de droga, trabajar con los locales. Y cuando yo voy a la fila de dice, me cago en la puñeta. O sea, lo que el tipo hizo fue cut and paste de diferentes reportes de investigación, de diferentes, y no había, o sea, no hacía sentido una cosa con la No había otra. secuencia, no. ¿Ya te limpiaste? Mira, de adelante para atrás para evitar infección. No, mijo, ya aprendí a hablar de the hard way. Front to back, front to back. Oye, don't mute me yet. No, for the intro, Yeah, for the intro, and then you can mute. sounds good, yes, sir. Okay. Jose, talk a minute. Let me see. Dímelo. Está bien. Okay. Very good fandango. We'll try it. Okay. You ready? Alright. Hola y bienvenidos a Llamados a Servir, donde le traemos las historias detrás de las historias. Un espacio donde exploraremos diversas e interesantes experiencias, éxitos y fracasos de agentes de ley y orden alrededor del mundo. Les recordamos que parte de nuestro contenido podría ser de carácter gráfico para algunas personas. Y ahora aquí con ustedes Alex Ferrer, Buenas. José Vicente Bienvenidos otra vez. y quien les habla Roberto Hernández. Hoy vamos a seguir nuestra conversación con Carlos Pérez, fiscal federal retirado del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Estamos hablando de sus experiencias no solamente en Puerto Rico, sino queremos entrar un poquito entonces en detalle
en su experiencia en Colombia. Y a José lo tenemos por el teléfono porque se tuvo que ir después de la primera parte que grabamos, tuvo que salir y lo tenemos por teléfono. Si se oye un poco por satélite. Pero mira, es para que sobre flaco, estoy bien con eso. Esto es como la llamada de radio. Sí. Baja el radio. Sí, baja el radio. Pero Carlos, vamos a continuar la conversación. Entonces, estás en Colombia, llegaste, estás en el proceso, ¿verdad? De acoplarte a cómo es el cambio, ¿verdad? El cambio de vida, el cambio de ambiente, en parte el cambio de cultura también. Y entonces nos estabas diciendo que tú llegaste un proyecto, ¿verdad? ¿Era un proyecto especial o era una iniciativa nueva que estaban empezando de compartir evidencia? No, el proceso de compartir evidencia ya se había iniciado Okay. antes de yo estar oficialmente asignado a Colombia. Uh-huh. En ese momento la persona que era contacto era una persona que estaba por contrato, no era un fiscal federal, no era un funcionario del Departamento de Justicia, era una persona que era abogada, Uh-huh. pero trabajaba por contrato para el Departamento de Estado de Estados Unidos. Okay. ¿Y cuánto tiempo llevaba ese programa? Antes de que tú llegaras. Por lo menos dos años. Oh, okay, O sea, cuando yo llegué a Colombia era para hacer la transición entre la persona que estaba haciendo lo que lo estuvo haciendo por 2 años Uh-huh. y cuando yo llegué. El proceso de transferencia o de transición, como se dice, ella estuvo en la parte del cartel de Medellín, Pablo Escobar. Uh-huh. Y ya hace tiempo, ya Escobar. Sí, cuando yo llegué a Colombia, Escobar ya no estaba en la película. Ya eso ya había pasado. Pero entonces se estaba iniciando se estaba iniciando el proceso de intercambio de pruebas por lo siguiente, porque como no había extradición, que se había parado en el 91, ¿cómo se iba a hacer con las personas que habían sido identificados como los posibles extraditables? ¿Y esta parada fue por culpa de Colombia, de los Estados Unidos, o que había parado las tradiciones? Porque en el 1991 la Asamblea Constituyente de Colombia y la constitución que se adoptó en Colombia en el 1991 prohibía la extradición de ciudadanos colombianos a Estados Unidos o cualquier parte del mundo. Y eso era parte también de la razón por la que hubo tanto problema con Pablo Escobar también. Correcto. Porque él era parte de los extraditables. Correcto. Y por eso fue que hubo tanta violencia, no solamente por el tráfico de drogas y el tráfico de drogas, sino también por el tema de extradición a los Sí, Estados Unidos. hubo una serie de actos de violencia a través de Colombia. Por ejemplo, hubo una bomba que detonaron, un carro bomba que detonaron frente del edificio del Departamento Administrativo de Seguridad, el DAS, que ya le cambiaron el nombre, es otro tipo de entidad ahora. Hubo una bomba que detonaron en un vuelo de Avianca que salió de Bogotá. Que fue un atentado en contra de un candidato presidencial. También hubo un atentado. No, pero el de Avianca. Sí. O sea, porque se supone que él estuviera en ese avión, pero no estuvo. Hubo también el atentado contra el candidato presidencial, que de hecho lo votaron. Y una serie de actos violentos contra la sociedad, la comunidad, el pueblo, como dicen, la sociedad en términos generales. Lamentable, triste, actos de violencia. Tengo que decirte que pues, mucha gente tiene una opinión diferente quizás de lo que es Colombia. Uh-huh. Yo tengo el más alto respeto, admiración y consideración con oficiales de la Ley y Orden Público de la Policía Nacional de Colombia y otras entidades investigativas o de inteligencia de Colombia, fiscales y jueces que en realidad ponen su vida en peligro. O sea, nosotros aquí en Estados Unidos lo tenemos muy fácil para nosotros que somos fiscales o policías, o sea, y sí hay un riesgo sustancial para ustedes que son o fueron agentes de orden público, sí lo hay. Pero ¿cómo se compara ese riesgo entre Estados Unidos, Puerto Rico y Colombia? Es del cielo a la tierra. Especialmente en esos años. Especialmente en esos años. Es del cielo a la tierra. Y aún así,
había personas que no obstante a esos riesgos, no obstante a las amenazas a ellos, a la familia, hacían lo que tenían que hacer por mejorar la Y en sí sociedad. eran dos lados. ¿Estabas con ellos o no estabas con ellos? Correcto. Ese- Era plata o plomo, como era decía. plato como- Exacto, y esa es la razón, como tú estabas hablando en el episodio anterior, esa es la razón por la que tenían los, como dicen, jueces sin rostro. Correcto. Exacto, porque estaban matando jueces, estaban matando políticos, Ujú. miembros de... Pero a Pablo Escobar también le hicieron sus atentados también. Porque hubo un atentado donde pusieron una bomba, creo que fue en uno de los hoteles, que la niña de él perdió audición en un oído. Sí, pero en Eso esa fue por parte, otro cartel, ¿no? no, ahí estamos hablando de la guerra que hubo en términos de, sí, como tú dices, de los carteles, pero también la violencia que hubo en un momento dado. Había un grupo en Colombia que se llamaba MAS, que era Muerte a los Secuestradores. Ujú. ¿Ok? Y lo que sucedió allí fue que secuestraron a un familiar de los Ochoa, y ahí empezó ese grupo. Y entonces allí pues hubo como una coalición, alianza entre varios sectores para ir en contra de la guerrilla que hicieron eso. Pablo Escobar supuestamente pues hubo una persona que llegó a ser que fue secuestrado, de hecho, estuvo secuestrado por mucho tiempo, que llegó a ser vicepresidente de Colombia eventualmente. Pacho Santos, Francisco Santos. Mm. Eh, Hubo una reportera también, que hicieron hasta una película, recientemente la estaba viendo, de una reportera también que estuvo, que fue secuestrada por bastante tiempo. Pero estaba no solamente el MAS, entonces estaban los Pepe, Correcto, las personas perseguidas por Pablo, correcto. y por encima de eso, que aunque dicen que el cartel de Cali estuvo envuelto con los Pepe también habían contratado SIS británicos Ujú. para que entrenaran un grupo de ellos para que trataran de eliminar a Pablo. No, obviamente ellos no fueron los que eliminaron a Pablo, pero sí estaban. Sí, los Pepes en realidad era un grupo Mercenario, de prácticamente. mercenarios o una coalición de un montón de individuos, De grupos distintos. de sí. grupos diferentes, con el objetivo después de eliminar a Pablo Escobar. En ese caso, pues la competencia. Exacto. El cartel de Cali, otros traficantes de drogas, tratar de eliminar a Pablo Escobar. Y obviamente tú llegaste después que ya a Pablo Escobar había muerto. Pero te tocó trabajar en algún caso con alguien que había sido parte del cartel de Medellín. Sí, al final de mi estadía en Colombia, Ujú. se llegó a eso, porque ya en esa parte se había restablecido la extradición. Ok. O sea, cuando yo llego a Colombia, pues voy a la parte iniciadera, pues compartir pruebas con los fiscales del gobierno de Colombia para que procesaran a los narcotraficantes en Colombia basado en investigaciones que se habían hecho en Estados Unidos, porque pues se podía retrotraer la exportación de la cocaína de Colombia a los Estados Unidos, y había testigos, evidencias que le ponían directamente que estaban envueltos en el cartel de Cali. Y en el 95 se empezó con eso, y ahí como en agosto del 95 se arresta a uno de los hermanos Rodrigo Orejuela. Okay. Antes de entrar de eso, anoche cuando estábamos hablando, primero, voy a preguntar una pregunta antes de eso. ¿Quién fue el miembro del cartel de Medellín que ustedes enunciaron? ¿En dónde? En Colombia. O sea, en Colombia tú llegaste a trabajar un caso en contra de algún miembro del cartel de Medellín. Sí, claro, al final. ¿A quién fue esa persona? Fabio Ochoa. Fabio Ochoa, ok. Ese era el. No, ese era de Cali. Ricardo. Ese era de Cali. Anoche cuando estábamos hablando, y como lo hemos mencionado 2 o 3 veces ya de la extradición, yo te pregunté anoche cuando estábamos hablando por teléfono que para ti fue lo más significativo de tu tiempo en Colombia, y tú me dijiste que fue traer la extradición para atrás. O sea, no fue que yo traje la extradición en Colombia, pero yo estuve envuelto Exacto, en el proceso. Fuiste parte de ese proceso. Fui parte del proceso de que Colombia pues restableció la extradición. Fue un proceso que no tan solo estuvo envuelto a Estados Unidos, sino colombianos
que valiente eso, que no importa las amenazas, pues había que hacer eso porque era parte de la comunidad internacional. Y también otros gobiernos que estuvieron envueltos en ese esfuerzo porque pues Estados Unidos no es el único destino de la cocaína o de la droga. Europa, como estábamos hablando ahorita, ustedes como dicen, pues está también recibe mucha droga. España, Inglaterra, Alemania, Holanda, Dinamarca, Italia participaron en ese proceso, y es un proceso en donde los colombianos se convencieron ellos mismos de que era necesario que se restableciera la extradición como miembro de la comunidad internacional para cooperar con agencias de orden público no tan solo de Estados Unidos sino de otros países. Eso también pues iba de la mano con un proceso que en Colombia se llamó el caso 8000, y eso fue el caso donde se detectó antes de yo estar en Colombia, las elecciones donde eligieron al presidente Ernesto Samper, que su campaña pues fue financiada por el cartel de Cali. Y como parte de esa investigación, el que era ministro de Defensa de Colombia, Fernando Botero, el hijo del pintor, el famoso pintor Fernando Botero colombiano, fue ministro de Defensa, él era el director de finanzas de la campaña de Samper, y pues aceptó el dinero del cartel de Cali. Y entonces, ¿en qué año fue que se restableció la extradición? La extradición en Colombia se restableció en el 1997. Okay. ¿Y tú estuviste ya hasta el 99? Yo estuve ya hasta el 90, en Colombia hasta el 99, correcto. Okay. So, hablemos un poco entonces sobre tu parte, ¿verdad? En cuanto al caso contra los hermanos Rodríguez Orejuela, del cartel de Cali, mejor conocido como los Caballeros de Cali, ¿verdad? Porque eran muy caballerosos ellos, no eran violentos como otro punto de interés. El cartel mucha gente no sabe de esto, todo el mundo conoce, han escuchado el cartel de Cali, pero todo el mundo habla de Pablo Escobar, exacto, todo el mundo habla de Pablo Escobar y del cartel de Medellín, pero el cartel de Cali producía más dinero anualmente que el cartel de Medellín. O sea que el cartel de Medellín tenía más fama, pero en cuanto profit, el cartel de Cali generaba más dinero que el cartel de Medellín. Sí, y era más, como te digo, era tan violento o igual de violento que el cartel de Medellín. Lo que pasa es que no tenía la fama ni tenía la exposición pública porque pues controlaban a los medios o eran más solapados o más tranquilos en el sentido de que no trataban de ostentar como el cartel de Medellín o miembros del cartel de Medellín. No eran tan en tu cara, como dice. Correcto, eran más, correcto. Sí, como la mafia italiana, que era más por debajo de la mesa, como quien dice. Pero los Rodríguez Orejuela también tenían un sinnúmero de negocios legítimos. Porque ellos tenían, también tenían farmacias. Ellos eran dueños de drogas La Rebaja. Es una cadena de farmacias a través de Colombia. Hay una en cada esquina, como un Walgreens o un CVS aquí en Estados Unidos. Eso sí, entonces tenían un sinnúmero de negocios. Y cuando ellos se declaran culpables acá, en el caso aquí en Estados Unidos, luego de que los extraditan aquí en Estados Unidos, porque ellos cometieron delitos, luego que se restableciera la extradición en Colombia, ya yo no estaba en Colombia cuando eso pasó. Parte del acuerdo de que ellos se declaran culpables era que se sacara de la lista de entidades que estaban prohibidas de hacer negocios con Estados Unidos, a droga La Rebaja y otro tipo de otros negocios que ellos eran dueños. Okay. Vamos entonces a hablar un poquito, como este fue un caso de la DEA, ¿verdad? El caso de, pues tú estuviste envuelto en el caso de Miguel o de Gilberto. Los dos eran lo mismo. ¿El mismo caso? Sí, Okay. era el mismo caso. Eso es un caso de la DEA, Correcto. ¿verdad? Y lo que han visto, pues, bueno, la serie Narcos. Era un caso de la DEA y un caso de aduana. Ok. Y bueno, hablamos de eso ahorita porque hay algo bien interesante sobre aduana de una persona en específica que era parte de la organización que había una relación.
profesional, una relación ilícita con esa persona. Pero no sé lo que iba a decir. Ok, so el caso era de la DEA y el que ha visto el programa de Bueno, Narcos sabe que ok, Chris Feistol era la gente. Vamos a hablar de esa parte, ¿ok? Ajá. En el 1995 no había una representación de aduana en la embajada de Estados Unidos. Las únicas agencias de law enforcement federal que había en Colombia era la DEA y el FBI. Quien tenía la batuta original en términos de la investigación de lo que tenía que ver con el cartel de Cali, mencionaste a Chris, hubo otros agentes también que estuvieron envueltos en eso. Que en algún momento lo podemos traer también, porque ya Steve ofreció y él habla español mejor que tú. Mejor que tú. Y mejor que yo. Ah, perdón. Eso es cierto, Chris habla español, estamos correctos. Estás en lo correcto. Esa es la razón por la cual no se nota la participación de aduana. Entre los casos que se entregaron evidencia a Colombia para que procesaran a Gilberto y a Miguel y a ciertos miembros del cartel de Cali en Colombia como parte del proceso de intercambio de pruebas, el caso tienes toda la razón, era un caso de aduana. Exacto. Y también, bueno. ¿Y dónde fue eso? En Tarpon Springs. Okay. Y de ahí es que sale la conexión entre tú y yo. Correcto. Que el caso es de un amigo mutuo de tenemos un amigo mutuo, correcto, que yo conocí a esta persona. Gracias, Willy. A Guillermo, a Guillermito. El gran Guillermito, yo conocí a Guillermo, a Willy como resultado de ese caso, y conocí a Willy antes de yo llegar a Colombia. Ah, ok. Cuando se estaban entregando las pruebas a los colombianos, que ellos venían a Estados Unidos, nosotros nos reuníamos con ellos antes de yo llegar a Colombia, y ahí es que yo conozco a Willy. Para los que no saben, Tarpon Springs es una ciudad aquí en la Florida. Sé que tampoco. Sé que Tampa que se conoce porque tiene una comunidad griega bien grande. Correcto. ¿Qué fue ese caso? ¿Qué fue lo...? Ese caso fue, yo no me acuerdo ahora si fue la cocaína estaba en brócoli o estaba en postes de luz, de cemento. Que le pusieron la cocaína dentro del poste. Y la otra forma que ellos traían la droga, creo que fue en brócoli o en frutas, pero ese caso fue aduana en Miami. Okay. Que la gente también habla español, que fue Ed Kazelowski, que fue uno de los agentes que terminó entonces en el caso cuando extraditaron a Miguel y a Gilberto a Estados Unidos. Él fue el agente. Okay. En aquel momento era aduana todavía. Okay. Y que si no me equivoco, él fue, y lo podemos hablar porque ha salido ya en fuentes abiertas. Creo que él fue si no me equivoco, que fue básicamente el que reclutó a Jorge Salcedo, que era el jefe de seguridad de Miguel. Porque yo sé que la conexión de Salcedo era con un agente de aduana, y si no me equivoco fue él, y él se contactó con el agente de aduana, porque él era un experto en seguridad, pero no era, tipo, según él dice, ¿verdad? No estuvo envuelto en el tráfico y la cosa, lo de la seguridad y vigilancia y cosas así. Pero si no me equivoco, él fue el que hizo ese contacto y lo conectó con Feistol. Si tú me preguntas a mí si yo en algún momento he visto a Jorge Salcedo, yo sé quién es Jorge Salcedo, lo que me hizo. encantaría entrevistar. Jorge Salcedo, sí, sé lo que hizo. ¿Cómo fue que él llegó y quién hizo la introducción para que él se convirtiera en una fuente de información y cooperara con las autoridades? No te sé decir. Esa parte yo no sé. No me acuerdo el nombre, pero fue un agente de aduana en Miami. Y si fuese agente de Miami y no me citen como que soy la autoridad en eso, tiene que ser. Por eso, y es que el nombre me suena, por eso te digo. Y me encantaría sentarme y tener una conversación con Jorge Salcedo. Él ha hecho una sola vez, he escuchado yo él dar una entrevista, y obviamente no se sabe dónde él está porque estaba bajo protección. Entonces, obviamente debe estar usando un nombre distinto, pero me encantaría en algún momento escuchar la parte de su historia. La historia de él fue fascinante cuando yo la escuché. Se puede conseguir en línea, es en inglés, es una entrevista en inglés que le hicieron.
Y es bien interesante. So, si algún Claro. día nos da la oportunidad. El aparato de seguridad que tenía el cartel de Cali era, como dicen, impressive. Por ejemplo, entre las cosas que ellos tenían, ellos lograron llevar a Colombia una computadora, un mainframe, tan rápido como lo que tenían los organismos de inteligencia o de law enforcement en Estados Unidos. ¿Cómo ellos obtuvieron eso? ¿Cómo llegaron a Colombia en violación de todas las normas de exportación y las leyes del Departamento de De la misma Comercio? manera que Pablo Escobar iba a comprar un submarino de los rusos. Supuestamente ellos tenían conexiones con la inteligencia de Rusia. Tenían un contacto con alguien en el KGB que les daba información y iban a hacer otras cosas que nunca se llegó a lograr, pero tenían conexiones con alguien en el KGB. Sí, entre las cosas que siempre se dijo era que supuestamente ellos tenían misiles antiaéreos. Bueno, el dinero lo tenían. El dinero lo tenían, pero que se detectaron en esa época que había, no. Porque si lo hubiesen tenido, hubiesen volado una serie de aviones que tú no tienes Exacto, idea. sí. Entonces, ¿cómo es que tú te envuelves entonces en el caso de los Rodrigo Recuerdo? Right, pues en esa parte, como se estaba tratando de pasar la evidencia a los colombianos, era cómo se hacía la traducción, por usar un término, de cómo utilizar evidencia desarrollada en Colombia que fuera admisible bajo la ley colombiana. Y yo estaba como asesor legal. Espérate, evidencia Evidencia que se desarrolló en Estados Unidos, por en ejemplo. Estados Unidos para Por ejemplo, usarse en Colombia. por decir un título 3 o Ujú. una transacción encubierta donde Para se simplificar, graba. traducir el caso de Tarpon Springs a un lenguaje que se pudiera usar Correcto. en el sistema judicial colombiano. Correcto. Acuérdate que bajo la ley de Colombia en aquel momento, y que todavía es así, el uso de informantes o testigos de cooperadores que le graban a la persona que es objeto de la investigación, eso no se podía hacer en Colombia. Eso no se puede utilizar. Aquí nosotros utilizamos agentes encubiertos, informantes, eso aquí, así es que se hacen los casos aquí. Allá en Colombia eso no se puede hacer. Pero la intervención de lo que sería el equivalente de un Eso, título eso, 3. sí. Título 3, sí. Sí, eso sí. Okay. Alright. So anyway, están bregando con el... Estamos en eso y empezamos en el 1995 a dar las pruebas a los colombianos que ya tenían y se seguía en el proceso de dar las pruebas. Paralelo con eso, pues estaba bregando con la información que había en términos de lo de la campaña lo que se llamaba el proceso 8000, de la financiación y el lavado de dinero, y eventualmente termina Botero acusado por la Fiscalía de Colombia, sale del Ministerio de Defensa y se resuelve el caso de él. Se arresta primero a Gilberto, luego se arresta a Miguel, y ahora no me acuerdo exactamente quién fue el que se arrestó primero. Y se arrestaron a otros miembros del cartel de Cali en esa época. Ellos se declaran culpables y son sentenciados a base de las pruebas que se le entregaron a los colombianos. Y creo que la sentencia máxima en ese caso fue 7 años en Colombia. Pero mientras estaban, acuérdate que entonces se restablece la extradición en el 1997 en Colombia. Y se detecta a base de las investigaciones que estaban aquí en Estados Unidos que ellos habían cometido o seguían delinquiendo, cometiendo delitos desde la cárcel. Ok, y explica eso porque nosotros lo hablamos anoche, que tenía que hacer actividad criminal después de que se restablece la extradición en el 1997. Que cualquier tipo de crimen que ellos cometieron antes de ese no momento se podían extraditar. Entonces, por eso los podían extraditar, porque ellos continuaron cometiendo actos criminales después de que se restableció la extradición. Okay. O sea, a ellos los extraditan a Estados Unidos en el 2002. ¿De qué año, perdón? ¿Del 97 al 2000? Del 97 al 92, correcto. Okay. Pero entonces cuéntanos un poquito, que estábamos hablando anoche sobre las cárceles donde estuvieron, las condiciones que ellos tenían en las cárceles,
los privilegios que tenían en la cárcel. O sea, las cárceles en Colombia en aquel momento, pues, todo el mundo sabe la historia de Pablo Escobar, que él tenía su cárcel, que básicamente La catedral. la catedral que construyó. Y en Colombia, pues los capos grandes, los traficantes grandes, los mantenían en ciertos pabellones de seguridad máxima en las cárceles en Colombia. En Bogotá habían 2 cárceles, en Cali había una y en Medellín había otra. Y en las cárceles, pues, había información de inteligencia donde pues ellos llevaban y tenían, y se detectó, tenían sus cocineros privados, tenían su catering, como dicen, que le llevaban la comida de más alta calidad culinaria, las bebidas de más alta calidad en términos bebidas alcohólicas, novias, amigas que los visitaban sin ningún tipo de problema, visitas conyugales sin ningún tipo de problema. Y pues tenían una vida mucho más cómoda que cualquier tipo de criminal o traficante de droga de ese nivel aquí en Estados Unidos, donde usualmente terminan en la cárcel de ADX en Colorado, una cárcel de máximo seguridad. Supermax. O sea, en ese tipo de cárcel donde estaban en Colombia, pues es el equivalente de lo que se conoce aquí como un campo de seguridad mínima. Pero en ninguna cárcel aquí, por lo menos a nivel federal, pues no hay ese tipo de privilegio de tener visitas conyugales o de que te lleven tu comida aparte, separada. No. En Colombia eso pasó. Eventualmente eso se cambia porque el Buró de Prisiones de Estados Unidos hace una evaluación de las cárceles, se hacen unas recomendaciones. Y muchos años después, Colombia pues construye cárceles de máxima seguridad para mantener este tipo de personas en esas cárceles. Y entonces uno de ellos había ido para España, si no me equivoco, ¿verdad? Gilberto, si no me equivoco. Sí. Se había ido para España y lo arrestaron. Lo arrestaron en España, pero la forma como pasó, pues terminó en Colombia en vez de Estados Unidos. Habían dos peticiones de extradición paralelas. Bueno, pero los españoles decidieron que Colombia era donde tenía que ir. Y actualmente está en Colombia, Gilberto. Gilberto murió. Gilberto murió el año pasado. Oh, ok, y Miguel está acá en los Estados Unidos. Está en Estados Unidos. Okay. Y yo sé que, porque yo sé que yo por lo menos he escuchado una entrevista con el hijo de Miguel, que él dice que lo han acusado de muchas cosas, que él era parte de la organización, pero no estuvo envuelto en la mayoría de la actividad criminal, pero habían otros miembros, habían por lo menos 2 miembros grandes de la organización, José Santa Cruz Londoño y Henry Loaiza, era la cadena. Y sí, pero había otro más también, que no me acuerdo el nombre ahora. Elmer Herrera Montrago. Ese mismo. ¿Dónde está esa gente ahora? Chepe murió en Colombia en un enfrentamiento con la Policía Nacional. Oh, porque él fue el que se fue se había ido con las autodefensas, creo que fue, que supuestamente lo iban a ayudar. Él salió de ese escapó de una de las cárceles. Ese escapó y supuestamente, ¿cuáles eran había unos hermanos que corrían una autodefensa? Los Castaños, los hermanos Castaños. Exacto, y si no me equivoco, ahí fue que él murió. Él murió en Medellín, en Antioquia, en el departamento de Antioquia. Ok, sí, ahora que me acuerdo que sí, él se había escapado. Entonces, los otros dos, Alacrán y... Alacrán está en la cárcel. Creo que si no me equivoco, Elmer Herrera lo asesinaron en una cárcel en Colombia. Sí, en medio de un juego de fútbol. Sí, correcto. Estaban en un juego de fútbol y lo mataron, si no me equivoco. Sí. Si no me equivoco. ¿Ustedes tenían evidencia física en ese caso? ¿O era evidencia histórica, como diríamos nosotros, evidencia histórica? ¿O tenía evidencia física obviamente? Sí, había evidencia física, había evidencia histórica, pues estábamos hablando de grabaciones, de ese tipo de evidencia.
El caso era, no había duda que si hubiese habido un juicio aquí en Estados Unidos, eran culpables más allá de todo razonable. O sea, eso lo decide un jurado. Pero el tipo de evidencia, como tú sabes cómo se desarrolla la mayoría de los casos federales, los fiscales federales, si no tienen evidencia para probar el caso más allá de lo razonable, o el doble, no lo hacen. No, O sea, aquí, son mucho más, no es que sean mejores que otro tipo de jurisdicción, que simplemente que es una jurisdicción limitada y tienen mucho más, pueden dedicarle más tiempo con los agentes a poner el caso y trabajar el caso de una forma histórica. exacto, y no solamente eso, sino que algo que hacen, la mayoría de las agencias en los Estados Unidos no hacen, la agencia donde yo trabajo lo hacen lo más que sea posible, pero por lo regular las agencias federales ya tienen un fiscal a bordo desde el principio de la investigación. Correcto. En el sistema estatal, por lo regular, tú trabajas tu caso, lo mandas a la oficina del fiscal y olvídate. En el sistema federal y por lo menos la agencia donde yo trabajo, pues por lo regular tratamos, si es un caso de largo plazo, tratamos de tener un fiscal a bordo desde temprano, porque entonces ese fiscal ayuda a uno a navegar, ¿verdad? Y encontrar la evidencia. Y en el caso, nosotros siempre lo decíamos en inglés, que en el sistema federal es trial by ambush, es juicio por emboscada, porque las reglas son distintas, no hay deposición, ¿verdad? Y las reglas de disclosure son el promedio de convicción en la Corte Federal es 99% de que salen culpables por juicio. Exacto. Y esa es la importancia de tener la habilidad, porque obviamente en la municipalidad y los condados es un poquito distinto, pero esa es la ventaja de tener un fiscal ahí trabajando con uno desde el principio de la investigación, o por lo menos ya después que uno haya hecho lo básico de la investigación. Los mejores casos que yo he visto, o sea, no que yo los haya hecho, que haya participado o que he visto que hicieron otros compañeros de trabajo, eran ese tipo de casos donde los agentes de distintas agencias desarrollaron una relación profesional que se convierte en una relación de amistad y de respeto mutuo con los agentes. Y en vez de ir al fiscal de turno, no, yo voy a mi fiscal, que es el que lleva el caso, se lo presentan y se hace el caso. ¿Okay? Por la naturaleza del tipo de investigación que se hace y el tipo de caso que se hace, y tú pues lo has visto en tus funciones de agente estatal, pero trabajando en casos federales, el término de fuerza de tarea conjunta, task force, pues es un concepto importante en el sentido de que tú tienes que confiar en tus agentes y los agentes tienen que confiar en sus fiscales. Exacto, sí. Siempre van a haber diferencias profesionales, pero lo importante es el respeto mutuo, y tú aprendes de los agentes y los agentes aprenden de ti. ¿Por qué? Porque los agentes no tienen el conocimiento legal que tú tienes, pero tú como fiscal no tienes el conocimiento táctico de cómo pasan las cosas en la calle. Exacto. Y tú tienes que entender y aceptar eso. En Colombia, yo te voy a decir que es un secreto a voces que las agencias federales se pelean por los casos. Y es un secreto a voces que las agencias federales quieren ser los primeros en el micrófono y en las cámaras de televisión. En Colombia, por alguna razón en particular, todas las agencias que habían en la embajada trabajaron en conjunto. Y ya al final de mi estadía en Colombia, pues llegó ATF y llegó en términos temporeros o Secret Service y aduana. Pero en el esfuerzo común que se hizo en Colombia, tú no podías decir que había este tipo de diferencias o celos profesionales. Todo el mundo estaba trabajando para un mismo objetivo. Y era, pues yo como fiscal o asesor legal de lo que pasaba, y se discutía lo que iba a pasar, cómo era la estrategia que se iba a desarrollar para estar seguro de que estábamos cumpliendo no tan solo con la ley de Colombia, sino con la ley de Estados Unidos en cómo se hacía la transferencia de las pruebas. ¿Y cómo era? Porque he escuchado distintas cosas. ¿Cómo era la relación entre eventualmente todas esas agencias de ley y orden y la otra agencia de 3 letras federal, que no es una agencia de ley y orden? Yo te puedo decir que
La relación era una relación profesional. Se compartía información en la medida que ellos podían compartir información. Y era una relación donde se hacían los trabajos con el objetivo común de promover la política exterior o la política de seguridad interna de Estados Unidos. Ok, porque tengo entendido que por un tiempo pues la relación no era así. Oh, no, eso pasa, como tú lo sabes, eso pasa aquí en el campo doméstico. Depende mucho de la situación política, o está pasando, exacto, sí, o la las administración relaciones, presidencial. o las relaciones personales, la filosofía. Eso más que nada, lo más seguro, las relaciones interpersonales. Sí, las percepciones filosóficas entre una cosa y la otra. Eso, en aquel momento, pues, yo te puedo decir que pues hubo trabajo y hubo una situación en particular que no voy a mencionar ningún tipo de nombre, nada, pero una persona fue de visita a la embajada y hizo un comentario sumamente ofensivo contra el personal de la embajada y cierto comentario étnico que hizo la persona, y pues me acuerdo que el embajador en aquel momento pues me agarró me presionó por la rodilla para que yo no dijera absolutamente nada, para que me quedara callado. A mí y a otra persona que estaba, y a dos personas que estaban al frente de mí y del embajador en la reunión. Yo estaba a la izquierda del embajador, había otro funcionario a la derecha del embajador, dos funcionarios de la embajada al frente del embajador, y esta persona a la cabeza de la mesa, sus comentarios sumamente desafortunados, y las cosas se arreglaron después, pero... Vino a la casa de usted a insultarlo. Correcto. Correcto. Mira, y regresando un momentito al cartel de Cali, que hablamos no solamente de que ellos tuvieron su envolvimiento Sí. en los PP y contratando fuerzas especiales británicas para que entrenaran a algunas personas, y todo esto se le llamaban los caballeros de Cali. ¿Cuál fue el nivel de violencia que ustedes vieron saliendo, ¿verdad, del cartel de Cali? Similar al cartel de Medellín, matanzas en áreas de cultivo de drogas, de distribución o acopio de drogas para ser procesadas, torturar a gente que pensaban que los habían traicionado, o que estaban robándoles material o dinero, pero no, la diferencia era lo que el rumor era que pues que hubo varias personas de los medios, no todos, donde le pagaban para que se enviara ese tipo de información, porque también hay que reconocer que varios miembros de la prensa colombiana fueron muy valientes para reportar en términos de la corrupción política y lo que estaba pasando con los traficantes de drogas. Por eso hay que quitarse el sombrero con estas personas por lo que hicieron. ¿Qué cantidad de corrupción se vio en ese tiempo? Total, o sea, tenían funcionarios. En todos los lugares hay corrupción. Sí, o sea, no, especialmente en Sudamérica y Centroamérica. Oh, sí, desgraciadamente. Yeah. Antes de entrar un poquito en eso de la corrupción y hablando un poquito sobre el nivel de violencia, hay los que han visto el programa Narcos, hay escenas donde hacen drawn in quarters, yo no sé ni cómo se diría en español, que amarran a una persona por los brazos y las piernas, y ya sea con carros, o con motos, motoras, con caballos. Eso es cierto, y los picaban en pedazos con sierras de gasolina, de motor. Eso es cierto. Me alegro que mencionen los narcos, o sea, los narcos, yo vi la serie completa, y es probablemente una de las series documentales que más se acercan a la realidad de lo que pasó. O sea, en el contexto histórico de lo que pasó es correcto. Algunos eventos pues pasaron de una manera diferente en términos de fechas diferentes de como son puestos en la serie.
Eso quizás por razones artísticas, creativas, lo que sea. Pero la mayoría de la gente La sustancia. La sustancia es 98, 99% correcta. Y ellos también se envolvieron en hacer kidnappings, secuestros. No. Los que hacían secuestros eran gente de la guerrilla, que obviamente trabajaban también para los narcos. Pero en términos de secuestro, para propósitos de generar ingresos, era la guerrilla. Okay. Que después se convirtieron en Eran narcoterroristas. Correcto. Eran igual que los grupos paramilitares, los grupos de derecha. Exacto. Háblanos un poquito, que estuvimos mencionando anoche sobre la masacre del Cauco. ¿Qué tú dijiste? Sí, hubo una masacre donde un narcotraficante supuestamente no le informaron que su esposa estaba siendo infiel con otro miembro del cartel, un miembro de seguridad, y pues la gente de esa comunidad fueron masacrados y la sangre pues fluyó por el río, y la persona que supuestamente participó en actividades que no tenía que participar, como dice en la Biblia, la mujer de ajena. ¿Cómo fue que tuviste la masacre del Cauco? Del Cauco, sí. Del río Cauca. Pero era alguien militar que estaba involucrado, ¿no? En ese. Era una persona que fue miembro de las Fuerzas Armadas de Cauca, correcto. Y ¿qué era lo que me estaba a preguntar? Tuvieron, hablando sobre lo de la corrupción, en algún momento, ya sea en esta investigación o en otra investigación o casos que estuvieron trabajando, te tocó bregar con el tema de que había una persona que era corrupta, que estaba envuelta en la investigación, algún oficial, algún fiscal, que de los casos que tú trabajaste, ya sea en Puerto Rico o en Colombia, que pudieron comprometer la investigación? Con el grupo de fiscales y funcionarios que yo trabajé en Colombia, eran oficiales y fiscales que fueron, como dicen aquí, handpicked. Vetted. ¿Okay? De la Policía de Colombia, de la DIJÍN, que era la División de Investigaciones Judiciales, y la DIPOL, que era el Directorado de Inteligencia Policial. ¿Okay? Y esas personas pues iban a un proceso de vetting, polígrafo, background investigation, como se hace aquí, y hasta donde yo sé, en ese momento inicial pues no hubo ningún tipo de problema con esa gente. Al contrario, una de esas personas que participó en uno de los casos tuvo que ser relocalizado aquí a Estados Unidos, porque llegando a su residencia pues lo estaban esperando y fue objeto de un ataque con una ametralladora y sobrevivió. Y un funcionario del gobierno, de la policía de Colombia. Okay. Y pues la persona pues en ese momento inmediatamente se tomaron las medidas necesarias, tanto la Policía Nacional de Colombia como el gobierno de Estados Unidos, y fueron pues transportados a una localización diferente donde pues, yo ni sé dónde estaba. Yo estuve envuelto en un grupo de fiscales que hubo que traer para Estados Unidos. Eso te voy a preguntar ahora. Y regresaron acá. Y hubo una fiscal que fue objeto de un atentado donde... ¿Una fiscal americana o colombiana? Estaba con el bebé de ella en ese momento en el automóvil que le estaban transportando en una escolta, y la emboscaron y la crucificaron con una ametralladora y le hirieron a ella en el brazo, y una de las balas le raspó al bebé por la cabeza. No, gracias a Dios. Y esa persona pues tuvo que ser relocalizada acá, y eso pues fue luego de que el cartel de Cali estuviera ya en la cárcel, pero fue uno de los miembros del cartel de lo que se conoció como el norte del valle. El norte del valle, que eso te voy a preguntar también del cuerpo. Y hablando de seguridad, ¿tu familia también tuvo algo de seguridad o tuviste que salir del...? Bueno, yo lo que pasa era que como yo parecía local y parecía costeño, pues la gente no se metía mucho conmigo porque decían, este es colombiano, este es loco. Pero sí, hubo un par de situaciones en donde mi esposa fue relocalizada
en una ocasión yo no estaba en Colombia cuando sucedió el incidente y se contactaron conmigo en el lugar donde yo estaba y salió de Colombia en ese momento, le dijo, va a estar una persona, va a estar esperando, me llamaron a mi oficina en Washington, la llevaron al aeropuerto y salió. ¿Cuál fue su reacción? ¿Cuál fue cuando después que todo se calmó? Mira, yo te voy a decir que para mí la mejor experiencia de trabajo que yo he tenido en mi vida fue mi experiencia en Colombia. Pero uno es diferente. Uno le gusta en sí el peligro en una manera, pero para las esposas piensan de otra manera siempre. Mira, en ese momento, pues nosotros no teníamos hijos, era una aventura. Acuérdate que había acabado de salir la película aquella famosa de Harrison Ford de Clear and Present Danger. O sea, que la idea específicamente con los carteles en... pero lo que se ve en las películas no es cierto. Y la diferencia es que yo pues te digo que yo tengo muy buenas amistades en Colombia. Respeto mucho a los colombianos. Es un país bellísimo. La gente es encantadora. Y hay diferentes tipos de personas. Y en términos de experiencia de vida, es una experiencia fantástica. O sea, imagínate tú, fiscal aquí en Estados Unidos, agente aquí en Estados Unidos. En tu vida profesional, yo nunca me hubiese imaginado que yo iba a cenar en la misma mesa con el presidente de Colombia. O que iba a estar cenando, compartiendo socialmente con embajadores de Estados Unidos en Colombia, donde la relación no era una relación de empleados, sino que se convirtió en una relación de amistad, porque eran la filosofía del Departamento de Justicia, cómo piensa un fiscal, cómo piensa un diplomático, es completamente diferente. Exacto, sí. Pero hubo un embajador en particular que yo le tengo un gran aprecio, gran admiración, me adoptó, como dicen, y era de este tipo de relación donde me llamaba y me decía, mira muchacho, estoy aquí al frente, baja, y él estaba con la esposa y sin anunciarse. Sin anunciarse abajo, quiero comer algo puertorriqueño, hazme una paella, y llegaba sin ningún problema, decía, vete, vamos, nos buscaba, vete, vámonos para la residencia de la casa. O sea, ese tipo de relación que obviamente pues se desarrolla como consecuencia del trabajo continuo, y tú pues respetas a la persona y aprecias a la persona y se entiende y se conocen que son dos filosofías de trabajo o dos filosofías de agencia completamente diferentes. Que hubo problemas con algunas personas sí, claro que los hubo. O sea, como pasa siempre en cualquier tipo de relación profesional o de culturas que se encuentran, ustedes lo saben, a veces investigadores estatales locales, cuando se conectan con agentes federales que no entienden. Y a veces el problema son los dos, a veces es una cuestión de como que hay que step back, o sea, estamos en un lugar completamente diferente. Sí, exacto. Y yo lo que te puedo decir es que de ese embajador yo aprendí que ser diplomático no es ser diplomático como lo se entiende, que es que tú supuestamente no dices las cosas como son. Esta persona a mí me corroboró y me enseñó que en la vida hay que ser directo. Y él cuando se reunía con los funcionarios del gobierno de Colombia, era muy directo, en forma positiva, cuando había que decir algo que pues estaban afectando los intereses de Estados Unidos. Y la relación misma, el mejor trabajo que yo he tenido en mi vida fue estar en Colombia. Porque yo era mi propio jefe. Sí, no, y eso, tú dijiste algo muy interesante, que uno entra a la profesión y a la verdad no pensando dónde, o sea, yo nunca pensé que iba a trabajar, tener acceso, ser expuesto, hacer las cosas que hice en antiterrorismo. Porque como policía, ¿verdad? Pero es interesante, ¿verdad? Como la carrera de uno lo lleva a unas experiencias, ¿verdad? Que después uno dice, bueno, tú sabes, he sido bendecido en mi carrera. Pero voy a darle para atrás un segundito. Porque como tú hablaste de cuando tuvieron que relocar a tu esposa, ¿puedes hablar de lo que fue la amenaza?
¿O la razón por la que tuvieron que relocalizarla? No. No, ok. Se nos mueve. Pero eso pasó en varias ocasiones. Ok. Te lo pregunto como quiera. Me lo imaginé por la reacción tuya cuando hablaste de eso, pero iba a preguntar como quiera, ¿verdad? Porque uno no pierde nada. Right, preguntando. Cuba. Y entonces, Carlos, ¿tuviste hasta el 99 en Sí. Colombia? Sí. Y, De hecho, una de las veces, y esto pues es público, porque hubo una situación en particular donde un funcionario de alto rango del gobierno colombiano llamó al embajador y me llaman de la oficina del embajador. Y yo subo a la oficina del embajador y la secretaria del embajador está muerta, pero riéndose. Como si le hubiese pasado un chiste, y de momento sale un funcionario de inteligencia del gobierno de Estados Unidos de la oficina del embajador. Y él me mira y mira la cabeza como que... Yo entro a la oficina del embajador y ese señor no podía parar de reírse. ¿Qué pasó? Me dice, mira, nos acabamos de enterar que alguien está diciendo que tú eres un mercenario puertorriqueño de la CIA que usas el Departamento de Justicia como cobertura para tus actividades clandestinas. Y yo, ¿qué? Nos reímos, fuimos donde teníamos que ir, se resolvió el problema. eso fue información que le llegó a inteligencia colombiana. Eso fue información que llegó a la oficina. Eso fue información. O sea, lo que te puedo decir es que la información era verídica y fue corroborada. Estaba. Y esa fue hubo otra ocasión en donde saltamos un poco en términos de la parte cronológica, pero en términos de seguridad mía hubo una parte donde un agente de la DEA fue asesinado en Colombia cuando yo estaba allá. Él estaba trabajando en un proceso de investigación que se estaba a llevar aquí en Estados Unidos. A él lo mataron de madrugada. Los funcionarios, pues, de los agentes, las personas que tenían que trabajar en eso, pues se activaron. Empezaron a activarse a las 1:30 de la mañana. Y yo no regresé a mi casa como hasta 2 días después, o 3 días después. Pero una de las cosas que pasó fue que había que decir a las esposas que se fueran a un lugar seguro. Nosotros teníamos el lugar seguro. En ese momento dado, pues yo salí y mi esposa pues fue al lugar seguro que tenía que ir, y todo pues las aguas llegaron a su lugar. En otro momento dado, yo estoy viendo las noticias en Colombia, en el noticiero en televisión, y están haciendo una transmisión en vivo desde el Congreso de Colombia, donde mencionan el nombre mío. Eso es otro incidente que hubo de seguridad, pero allí todavía no había nada. Pero se detectó una amenaza, y en los últimos, yo te diría que en mis últimos 3 años de estar en Colombia, me fue asignado un conductor y guardaespaldas a través del Departamento de Estado. ¿Y cuando te fuiste de Colombia, te fuiste porque ya era tiempo de rotar? Sí, ya era tiempo, no? ya era tiempo de rotar. O sea, que no es por ningún tipo de incidente. No, para nada. Yo ya estaba básicamente 5 años en Colombia. Sí, ya tu misión clandestina de la... Sí, exacto. Ay, Dios. No, eso... todavía nosotros nos reímos de eso. O sea, uno se ríe de eso y ¿cómo es posible? Ay. Entonces, cuando saliste de Colombia, ahí fue que llegaste aquí. No, de Colombia yo voy a Washington DC, que era la sección que yo estaba asignado. La sección de narcóticos, y de la sección de narcóticos pues vengo a trabajar acá a Orlando
para empezar en la sección de narcóticos, y después de 9/11 yo estaba fuera estaba entrenando en fiscales y policías en Honduras. Cuando pasa 9/11 y cuando regreso, pues restablece los vuelos, en ese momento pues me puse de voluntario y me asignaron a la sección de seguridad nacional, y estuve allí hasta por lo menos 2003-2004. Que sería un episodio muy interesante, pero serían 50 minutos de silencio porque no puedo hablar de nada. Right? ¿Qué pasó? No. Nada, por los presumidos 50 minutos no vas a escuchar nada. Próxima. Silencio en la noche. Yeah. Mira, ¿y cuándo tú llegaste aquí a Orlando? Yo llegué a Orlando en mayo del 2000, ¿Y te jubilaste? en el 2015. Pero cuando tú te jubilaste ya tú no trabajabas caso, ya tú no... Cuando yo salí yo era el jefe de la oficina de Orlando desde el 1910-11 hasta el 2015. Era el supervisor de la Del oficina. 2010 al 2015. Sí, a la oficina de la Fiscalía Federal de Orlando. Ah, ok. 2010, 2011 al 2015. En el 2015 dejé de ser supervisor porque nombraron a otro supervisor, y allí estuve un mes y medio, y me fui renuncié al gobierno, me retiré y me fui a trabajar en un hospital como el jefe de ética e investigaciones internas de un hospital en Florida, en el sur de Florida. ¿Y qué estás haciendo ahora? Y en el 1917 regresé para acá, y abrí mi bufete y me dedico a hacer casos criminales a nivel federal y a nivel estatal. Okay. Y todavía entonces estás ejerciendo. Sí. Ok. Bueno. Carlos, gracias por, yo creo que ya podemos ir cerrando. Te queremos dar las gracias por tomarle tu tiempo para sentarte un ratito con nosotros y compartir parte de tu historia. Para nosotros, yo soy un presentado. A mí me gusta hacer preguntas, ¿verdad? Yo no sé si esa es la naturaleza del trabajo de uno, pero para mí es bien interesante las cositas que para algunas personas sean insignificantes sobre las historias, sobre todo lo que pasa. Y nuevamente repito, o sea, nosotros es la primera vez que tenemos un invitado que no es policía o agente, y nos traes una perspectiva distinta Una historia que mucha gente sabe. Exacto, sí, Si no porque tienen contacto con eso, si no lo han visto en televisión. Pero Exacto. para mí lo más importante en este tipo y lo que quiero recalcar, y lo hice y lo quiero recalcar al final, es que lo que el público debe entender, la gente que escucha este programa debe entender, es que lo que sucede en términos de casos criminales, investigaciones criminales, los fiscales sí tienen su conocimiento legal, sí son los que tienen que saber cómo presentar un caso en la corte para ver el juicio, si se llega a eso. Pero en realidad quien hace el trabajo de la calle, el trabajo investigativo, y cuando se trabaja en equipo con un fiscal, exacto. se importante. consulta, pero lo más importante en la vida no es tú querer ser el protagonista o el héroe. Para mí siempre quien han sido los protagonistas y los héroes son los agentes. ¿Por qué? Porque los fiscales trabajan en una oficina. Sí, pero Carlos, tú sabes que de nada vale yo voy a hacer un montón de arrestos, ¿verdad? Sí, lo van a votar. Y que sean casos porquería, ponerlo de esa forma, y que no lleguen a ningún sitio. Y por eso es que yo pienso que es importante, y no es que todo el mundo tiene la oportunidad, pero tener un fiscal a bordo de la investigación que ayude a uno, porque yo puedo hacer este montón de arrestos, pero si al final del día o no tengo un fiscal competente, o no tengo un fiscal que tenga la dedicación, o no tengo un fiscal que tenga el expertise en algún tipo de crimen. No, estamos de acuerdo, pero la clave es trabajo en equipo. Oh, absolutamente. Y tú sabes, que sin mencionar una agencia, o sea que
que hay una agencia que tienen varias agencias federales que están con sus perros tratan en una conferencia de prensa y hay el perro de esta agencia en particular es el que toma la batuta y es el que se hace cargo de todo. Exacto, sí. Pero ese no es el punto, ese no es el trabajo. O sea, el trabajo en realidad es quién lo hace, cómo se hace. Es un trabajo en equipo donde cada cual puso una piedrita de su conocimiento, un esfuerzo común que al final de cuentas pues se construyó un edificio, se construyó el caso. Exacto, sí. Pero hay mucha gente que pues que son egoístas o tienen problemas de personalidad o lo que sea y son pues egoístas. Yo fui el que hice. O mi agencia fue la que hizo. O mi agencia fue la que hizo. Tú sabes. Pero no, Carlos, muchas gracias nuevamente. Agradecemos tu tiempo y darnos la oportunidad de sentarnos y compartir contigo un ratito. Y estamos aquí a la orden si necesitas algo de nosotros. Muchas gracias, con mucho gusto. Cualquier momento que quieran que regresen, me dejan saber y con mucho gusto. Perfecto, vamos a tener un episodio que hace 50 minutos de silencio de los años de cuando estuvo trabajando casos de seguridad nacional. Pero mientras tanto, queremos darle las gracias por escuchar y recuerden seguir nuestra página de Facebook, www.facebook.com, horizontal llamados a servir podcast. También nos pueden escribir a llamados a servir podcast con sus preguntas o sugerencias. Llamados a servir podcast@gmail.com. También nos pueden seguir en nuestra página de Facebook en www.youtube.com horizontal llamados a servir podcast. Y como último, nos pueden escuchar nuestros episodios en Amazon Music, iHeartRadio, Spotify. Denle un like, síganos y compartan los episodios, compartan el canal con sus amistades y sus familiares. Y nada, que Dios me lo bendiga. Hasta la próxima. Cuando mataron al maricucito en Colombia en la cárcel, yo estaba allá cuando pasó eso. Quedó bien. A mí no se me olvidó que te estaba ahí. Ya iban a hablar mal de ti, ya iban a hablar mal de ti. Usted tiene tremenda batería, ¿sabes? ¿Ya compraste la galleta? ¿Qué tal, puñeta? Qué clase de mamado. No dije nada, mañana voy a se las compro. Ay, Dios mío. No te olvides del vaso, papi. No. Sí, ahora mismo.